Hay algo que pasa cada semana en millones de hogares mexicanos que parece tan normal, tan cotidiano, que casi nadie se detiene a pensarlo. El domingo en la mañana suena el despertador, o ni siquiera suena porque el cuerpo ya sabe, y sin que nadie lo ordene, la familia entera se organiza para ir al tianguis. No al supermercado. No a una app de delivery. Al tianguis. A ese caos ordenado de lonas de colores, voces encimadas, olor a tierra húmeda mezclado con cilantro fresco y carnitas chispeando en el comal. Y lo curioso es que ese ritual existe desde antes de que existiera México como nación, desde antes de que existiera la palabra mercado en español en este territorio. Lleva aquí más de 3000 años. Y sigue aquí. Mientras tanto, a menos de 3000 kilómetros al norte, en el país más rico del planeta, en la nación con el mayor poder de consumo del mundo, ese mismo fenómeno no existe. No de esa manera. No con esa escala. No con esa cultura. En Estados Unidos puedes encontrar farmers markets los sábados en algunos barrios de Portland o Brooklyn, bonitos, orgánicos, con quesos artesanales y mermeladas de frambuesa, pero no es lo mismo. No es ni remotamente lo mismo. Y la pregunta que vale la pena hacerse es, ¿por qué? ¿Por qué una práctica tan antigua, tan funcional, tan eficiente para mover mercancías sin intermediarios, no echó raíces en el norte? ¿Y por qué en México, a pesar de los Walmart, a pesar de los Oxxo en cada esquina, a pesar de Amazon entregando en 24 horas hasta en municipios que ni siquiera tienen pavimento, el tianguis no solo sobrevive sino que sigue creciendo? La respuesta no es simple. Y no es una sola respuesta. Es una capa encima de otra, encima de otra. Es historia, economía, urbanismo, identidad, política y algo más que no tiene nombre técnico pero que en México se llama, simplemente, necesidad con ingenio. Para entender el tianguis hay que regresar muy atrás. Mucho antes de la conquista, antes de que llegara cualquier europeo a estas tierras, los pueblos de Mesoamérica ya habían desarrollado uno de los sistemas de intercambio comercial más sofisticados del mundo antiguo. No era trueque primitivo. Era un sistema complejo con redes de distribución, especialización regional, jerarquías de productos y espacios físicos designados específicamente para el comercio. El tianquistli, que es la palabra náhuatl de donde viene tianguis, era el corazón económico de cualquier ciudad o pueblo. Tlatelolco, el gran mercado mexica que describió con asombro Hernán Cortés en sus cartas al rey de España, tenía en su momento de apogeo más vendedores y más variedad de productos que cualquier mercado europeo contemporáneo. Cortés escribió, y esto es real, que él nunca había visto nada igual en toda Europa. Había secciones separadas para cada tipo de mercancía. Había jueces que resolvían disputas comerciales en el mismo mercado. Había un sistema de pesos y medidas. Había productos llegando de costas, de selvas, de desiertos, de altiplanos, todo confluyendo en un mismo punto. Cuando llegaron los españoles no destruyeron esa estructura. No podían. Era demasiado funcional, demasiado arraigada, demasiado necesaria para la vida cotidiana de la población. Lo que hicieron fue montarse encima de ella. El mercado colonial se instaló donde había estado el tianquistli. La lógica del intercambio directo, del vendedor frente al comprador sin intermediario, de la negociación como parte del proceso, sobrevivió al choque de civilizaciones porque era más fuerte que cualquier decreto virreinal. Durante 300 años de colonia y más de 200 de vida independiente, esa lógica nunca se interrumpió. Hubo revoluciones, invasiones, crisis económicas, regímenes de todo tipo, y el tianguis siguió ahí. Porque el tianguis no depende del Estado. No depende del banco. No depende de ninguna infraestructura que alguien más tenga que construir o mantener. Depende de que la gente llegue con lo que tiene y lo ofrezca a quien lo necesite. Y eso, en cualquier contexto histórico, en cualquier crisis, siempre es posible. En Estados Unidos la historia es completamente diferente, y esa diferencia empieza desde los cimientos. La colonización anglosajona del territorio norteamericano tuvo una lógica distinta desde el principio. No había en ese territorio un sistema de mercados tan denso y tan organizado como el mesoamericano.
Las civilizaciones nativas del norte tenían sus propios sistemas de intercambio, pero no con la misma escala urbana ni la misma infraestructura física que el Tianquistli. Cuando los colonos llegaron, no encontraron una red comercial preexistente sobre la cual montar su economía. Tuvieron que construirla desde cero, y la construyeron con la lógica europea del siglo XVII y XVIII, que ya estaba transitando hacia el capitalismo mercantil y después industrial. El mercado en el sentido anglosajón colonial era una transacción entre actores formales. El comercio se organizó rápidamente alrededor de tiendas fijas, de almacenes, de ferias regionales anuales. Nunca se desarrolló la cultura del vendedor ambulante como sistema económico masivo porque las condiciones demográficas tampoco lo favorecían. Las colonias anglosajonas eran, al menos al principio, menos densas, más dispersas, más rurales en términos de su distribución poblacional. Y después vino algo que cambiaría todo, la revolución industrial y su llegada devastadoramente rápida a Estados Unidos. Para mediados del siglo XIX, la producción en masa ya estaba transformando la economía norteamericana. La lógica industrial requería mercados formales, distribución centralizada, cadenas de suministro controladas. El ferrocarril conectó productores con consumidores de una manera que hizo innecesario el mercado informal itinerante. Primero fueron las tiendas de pueblo, luego los almacenes departamentales, luego los supermercados, luego los malls, luego Amazon. Es una línea recta de formalización, de cada vez mayor control corporativo sobre el acto de comprar. Pero hay algo más. Y esto es importante. En Estados Unidos hay una regulación estatal del espacio público que en México simplemente no tiene equivalente en escala ni en aplicación. El zoning, el concepto de zonificación urbana, divide las ciudades norteamericanas en zonas estrictamente definidas, aquí va lo residencial, aquí lo comercial, aquí lo industrial, y no se mezcla. Vender en la calle, montar un puesto en un espacio público, requiere permisos específicos, pagos de licencias, cumplimiento de códigos sanitarios, inspecciones. El costo administrativo y económico de esa formalidad hace que el modelo de tianguis sea prácticamente inviable para la economía de bajos ingresos que es precisamente la que lo sostiene en México. Súmale a eso algo cultural que no hay que subestimar. En Estados Unidos hay una relación con el espacio público que es profundamente diferente a la mexicana. La calle, en la tradición urbanística norteamericana, es principalmente un espacio de tránsito. No de vida. No de comercio espontáneo. No de socialización extendida. Es el lugar por donde pasas para llegar a otro lugar. La idea de que la calle pueda ser simultáneamente un mercado, un restaurante, un lugar de encuentro, una sala de estar colectiva, esa idea choca con la concepción norteamericana del espacio público, que tiende a ser más restrictiva, más reglamentada, más orientada a la movilidad vehicular que a la vida humana a ras del piso. Y aquí hay que hablar de algo que incomoda pero que es real, el papel del automóvil en hacer imposible el tianguis en Estados Unidos. Las ciudades norteamericanas, especialmente las construidas o expandidas después de los años 40 del siglo XX, se diseñaron completamente alrededor del coche. El suburbio americano, ese modelo de casas con jardín, calles amplias y centros comerciales a los que solo se llega en auto, es físicamente incompatible con el tianguis. No hay donde montarlo. No hay calles peatonales de acceso masivo. No hay densidad poblacional caminable que justifique su existencia. Si para llegar a un tianguis necesitas estacionamiento para 400 coches, ya no es tianguis, ya es un swap meet con infraestructura de parking, y eso existe en California y Texas, curiosamente en los condados con mayor población latina, lo cual no es coincidencia sino exactamente la demostración de que donde llega la cultura mexicana, el tianguis encuentra la manera de aparecer incluso dentro del modelo urbano más hostil para él. En México, en cambio, la ciudad se construyó sobre una lógica de densidad peatonal que viene precisamente de esa herencia precolombina. Los barrios, las colonias, los pueblos tienen centros caminables. La gente se mueve a pie, en transporte público, en bicicleta. Hay masa crítica de personas en movimiento lento, lo suficientemente lento como para detenerse frente a un puesto y negociar el precio de 3 aguacates. Esa velocidad humana es el oxígeno del tianguis.
sin ella, se muere. Pero el tianguis en México no es solo una cuestión de herencia histórica o diseño urbano. Es, sobre todo, una solución económica. México es un país donde la informalidad laboral no es la excepción. Es la norma. Según datos del INEGI, más de la mitad de la población ocupada trabaja en la economía informal. El tianguis es el mercado laboral de esa mitad. Es el lugar donde alguien que perdió su trabajo puede vender lo que sea, desde ropa usada hasta electrónicos de dudosa procedencia, y generar ingreso esa misma semana, sin contratos, sin prestaciones, sin capital inicial significativo. Esa función de red de seguridad económica es irreemplazable mientras las condiciones estructurales que la generan no cambien. Y no han cambiado. En todo caso, se han profundizado. Las crisis recurrentes, el desempleo, la precariedad laboral, la falta de acceso al crédito formal para abrir un negocio con local y todo lo que eso implica, todo eso alimenta el tianguis constantemente con nueva gente que llega a vender porque no tiene otra opción, y con compradores que van porque ahí los precios son los únicos que pueden pagar. Hay una frase que se escucha mucho entre los vendedores de tianguis cuando les preguntas por qué no buscan un trabajo formal. Es que en el tianguis yo soy mi propio patrón. Y eso no es solo orgullo. Es una descripción precisa de la única forma de autonomía laboral que está disponible para una persona sin capital, sin estudios especializados, sin red de contactos en el sector formal. El tianguis es el único mercado laboral sin filtros de entrada. Y en una economía tan desigual como la mexicana, eso tiene un valor que ninguna app de delivery ni ningún Walmart puede replicar. También hay que hablar de lo que el tianguis vende que ningún supermercado puede vender, y no me refiero solo a los productos. En el tianguis se venden cosas que el mercado formal no tiene. Variedades de chile que no existen en los anaqueles de la cadena de supermercados más grande del país. Quelites que una señora de Oaxaca trajo en autobús y que tienen 3 semanas de temporada al año y no van a aparecer en ninguna plataforma de e-commerce porque no hay volumen suficiente para que sean rentables en distribución masiva. Hierbas medicinales que el sistema farmacéutico no reconoce. Ropa reparada, reutilizada, transformada. Piezas para aparatos que ya no se fabrican. Conocimiento práctico que el vendedor transmite con cada transacción. ¿Cómo se prepara esto? ¿Cómo se usa aquello? Cuando está en temporada lo de más allá. El tianguis es una base de datos viva de conocimiento popular que no está digitalizado ni puede estarlo porque su transmisión es oral, visual, táctil. Cuando una señora en el tianguis te dice no, ese tomate no, llévate estos que están más sazonados, te está dando información que ningún algoritmo de recomendación puede generar porque ningún algoritmo sabe lo que ella sabe después de 40 años vendiendo jitomate. Eso no tiene sustituto. Y mientras siga existiendo gente que valore esa información, que prefiera ese tomate sazonado sobre el tomate perfectamente esférico y sin sabor que viene en charola de plástico, el tianguis va a seguir existiendo. Y luego está la dimensión que más se subestima en los análisis económicos, el tianguis como espacio social. En México, ir al tianguis no es solo una transacción comercial. Es una práctica comunitaria. Es el lugar donde te encuentras con el vecino, donde te enteras de las noticias del barrio, donde tu abuela negocia con el mismo señor de las verduras desde hace 20 años y ya son casi familia. Esa capa social es parte del producto. No estás comprando solo jitomate. Estás participando en una red de relaciones que te ancla a un lugar, a una comunidad, a una identidad. En una época de aislamiento creciente, de relaciones cada vez más mediadas por pantallas, de comunidades fragmentadas por la movilidad laboral y el individualismo, el tianguis ofrece algo que tiene un valor enorme aunque sea intangible, la experiencia de pertenecer a algo. De ser reconocido. De que alguien te vea llegar y ya sepa lo que vas a pedir. Eso es muy difícil de matar. No porque sea sentimental, sino porque responde a una necesidad humana real que el supermercado, con toda su eficiencia, con toda su variedad, con todas sus ofertas de 2x1, no puede satisfacer. El supermercado no te conoce. El tianguis sí.